En el año 2000, Michael Jackson entró a una habitación con un rabino llamado Shmuley Boteach. Tomó una grabadora de mano, la sostuvo directamente frente a su propia boca y empezó a hablar. No era una entrevista, no era un comunicado de prensa, no había publicista en la sala. Era un hombre de 41 años que había decidido que quería que el mundo supiera la verdad sobre él antes de que alguien más la contara. Y lo que dijo durante las 30 horas siguientes, distribuidas en docenas de sesiones a lo largo de 2 años, es el documento más honesto que existe sobre quién fue Michael Jackson en privado. No lo que los tabloides decían de él, no lo que sus abogados presentaban en los tribunales, lo que él mismo quería decir, con sus propias palabras, a una velocidad que ninguna entrevista convencional le había permitido. Era su deseo exponer su alma y liberarse ante un público que sabía que era profundamente sospechoso de él, y lo que reveló en esas 30 horas cambia la forma de leer toda su historia, porque Jackson sabía algo que muy pocos artistas de su dimensión han tenido la honestidad de decir en voz alta: creo que todo mi éxito y mi fama, y los he querido porque quería ser amado. Eso es todo. Esa es la verdad real. Quería que la gente me amara, que me amara de verdad, porque nunca sentí realmente que me amaban. Esa frase, dicha con una grabadora sostenida frente a su propia boca, por el hombre que había vendido más de 400 millones de discos en todo el mundo, que había llenado estadios en todos los continentes, que era reconocible en cada idioma del planeta, es la más honesta que cualquier artista de esa escala ha pronunciado sobre las razones que lo llevaron a donde llegó. No el talento, no la ambición, no el dinero, el amor, la necesidad de ser amado, y la confesión de que toda esa fama, toda esa música, todo ese escenario, no habían producido lo único que buscaba desde el principio. Para entender el peso de esas confesiones, hay que entender primero el contexto en que fueron grabadas. En 2000, Jackson llevaba 7 años recuperándose del trauma del primer escándalo de 1993, que había destruido buena parte de su reputación pública, aunque nunca produjo cargos penales. Acababa de lanzar el álbum Invincible, que sería el último de su carrera. Vivía en Neverland, rodeado de la vida que había construido para recuperar lo que su infancia no le había dado. Y en ese momento de su vida, según el propio Boteach, estaba intentando reclamar su vida. Lo que Boteach describió después de la muerte de Jackson sobre el estado de ánimo de esas sesiones era más revelador que cualquier cita específica. Jackson lloraba durante gran parte de esas cintas, no como gesto teatral, no para el efecto de la grabación. Lloraba porque lo que estaba contando era doloroso, y porque llevaba décadas sin tener un espacio donde pudiera contarlo sin que alguien lo usara en su contra. Lo que Jackson reveló sobre su infancia en esas grabaciones no era nuevo en términos de hechos. Había hablado de Joe Jackson y de los ensayos y del cinturón en distintas entrevistas públicas desde 1993. Lo que era nuevo era el nivel de detalle y la profundidad del dolor que esas revelaciones contenían cuando no había una cámara de televisión presente y no había un publicista monitoreando cada frase. Sobre su padre, Jackson dijo con una precisión que ninguna entrevista de televisión le había permitido antes: a veces me enojaría. No entendía cómo una persona podía ser tan viciosa y cruel. A veces estaba en cama durmiendo, serían las 12 de la noche, y de repente sería despertado de golpe y sería Joe en la habitación, diciéndome: ¿por qué no firmaste ese contrato? No lo sé. Bueno, fírmalo. Si no lo firmas estás en problemas. Es como, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la paternidad? Y luego añadió algo que resume décadas de relación en una sola frase. ¿Es realmente así? Esa última pregunta, ¿es realmente así?, dicha por un hombre de 41 años sobre algo que ocurrió cuando tenía 12,
No es la pregunta de alguien que ya ha procesado ese dolor. Es la pregunta de alguien que todavía no puede creer completamente que fue real. Y en esa incapacidad de creer, en esa resistencia a aceptar que su padre lo despertaba a medianoche para hablarle de contratos mientras era un niño, está el núcleo de todo lo que Jackson confesó en esas 30 horas. ¿Empezaste a sentir que eras una máquina de hacer dinero para él?, le preguntó Botich. Y Jackson respondió, sí, absolutamente. Sobre la soledad, Jackson dijo algo que nadie esperaba de alguien que nunca había estado solo públicamente en toda su vida. Era durante el álbum Thriller. Buscaba gente con quien hablar. Era tan solitario que lloraba en mi habitación de arriba. El álbum Thriller. El momento en que se convirtió en el artista más vendido de la historia de la música. El momento en que su nombre se volvió sinónimo de una era completa. Y en ese mismo momento, un hombre llorando solo en su habitación porque no tenía a nadie con quien hablar. Esa imagen, la del hombre más famoso del mundo llorando solo en una habitación mientras afuera el mundo lo idolatraba, es la imagen que todas las fotos de escenarios llenos de fanáticos nunca pudieron capturar. Y es la imagen que Jackson quería que el mundo viera, no para generar lástima, para que alguien entendiera por qué hacía lo que hacía y por qué no podía parar. Sobre las celebridades y Hollywood, Jackson también fue sorprendentemente directo en esas grabaciones. Botich le preguntó por qué no pasaba más tiempo con otras estrellas. La respuesta de Jackson fue inmediata, porque no confiaba en ellos. Dijo que en Hollywood todo el mundo quería algo, que la intimidad era moneda de cambio, que la única forma de protegerse era mantener distancia, y que esa distancia de protección, era también parte de lo que producía la soledad que describía. Lo que convirtió a los niños en el centro de la vida de Jackson, según sus propias palabras en esas grabaciones, era exactamente esa misma lógica pero en dirección opuesta. Los niños, decía, no querían nada de él, no estaban calculando, no estaban construyendo una relación estratégica. Cuando un niño reía con él, esa risa era real. Si no fuera por los niños, elegiría la muerte, dijo en uno de los momentos más perturbadores y más reveladores de toda la grabación. No como amenaza, como descripción de lo que los niños representaban para él, la única forma de conexión humana que sentía completamente libre de cálculo. Esa declaración es la que más ha sido sacada de contexto en debates posteriores sobre Jackson, y merece ser presentada completa. Jackson la dijo en el contexto de hablar sobre la soledad que la fama había producido, sobre la imposibilidad de confiar en los adultos que lo rodeaban, sobre la necesidad de encontrar algo genuino en un mundo que había aprendido a usar su nombre para objetivos que no tenían nada que ver con él. Los niños eran, en su descripción, lo opuesto de ese mundo. No lo que los acusadores han marde, lo opuesto de todo lo que la fama le había quitado. En una revelación separada, el productor Emmy ganador Geoffrey Mark afirmó en mayo de 2026, en una entrevista con el New York Post, que en conversaciones privadas durante la casa del dermatólogo Dr. Arnold Klein, a finales de los 90 y principios de los 2000, Jackson describió haber sido tocado inapropiadamente por un adulto mientras trabajaba como intérprete infantil. Según Mark, Jackson nunca enmarcó esas experiencias como abuso, porque supuestamente había sido condicionado a ver ese comportamiento como normal. El patrimonio de Jackson no ha confirmado ni desmentido ese reporte específico, y debe presentarse como lo que es: la declaración de una persona sobre conversaciones privadas, no una afirmación verificada de forma independiente. Lo que sí está verificado en las grabaciones que Botich publicó con permiso de Jackson y que fueron transmitidas en Dateline NBC en septiembre de 2009, 3 meses después de la muerte de Jackson, es lo siguiente.
Cualquier otra persona probablemente ya estaría muerta, o sería un drogadicto, con todo lo que he pasado. Esa frase, dicha con la calma de alguien que ha calculado esa posibilidad en serio, es también una revelación, no sobre drogas, sobre la escala de lo que Jackson había soportado y que el mundo nunca vio completo. Sus últimas palabras documentadas, según el abogado personal de Jackson John Mason en su memoria Crazy Lucky, publicada en 2026, no fueron sobre la música, ni sobre el legado, ni sobre el amor que sentía por sus hijos. Fueron sobre el sueño. No puedo funcionar si no duermo. Tendrán que cancelarlo. Y no quiero que lo cancelen. Las últimas palabras de Michael Jackson, según Mason, eran las de alguien que todavía pensaba en los demás en el momento en que su propio cuerpo se estaba apagando. No quiero que lo cancelen. No por el dinero, no por la fama, por los fans, por los bailarines, por el equipo, por los hijos que iban a verlo por primera vez en un escenario real. Eso es lo que Jackson reveló cuando finalmente habló sin filtros. No los secretos que los tabloides buscaban. Reveló algo mucho más simple y mucho más difícil de procesar. Que detrás de todo lo que el mundo proyectó sobre él, detrás de la fama y el escándalo y la imagen y la controversia, había un hombre que quería ser amado y que nunca sintió que lo era completamente. Que caminaba por las calles buscando a alguien con quien hablar. Que lloraba en su habitación mientras su álbum más exitoso batía récords en todo el planeta. Que le tenía miedo a su padre décadas después de haber dejado de ser un niño. Que encontraba en los niños lo único que la fama adulta no podía darle, presencia sin cálculo. En esas 30 horas de grabación, Jackson exponía su dolor emocional y su profunda soledad, su anhelo de ser amado, y el vacío de su fama. No como víctima, como alguien que quería que el mundo entendiera algo sobre el precio que ciertas vidas tienen que pagar para producir lo que el mundo consume sin preguntarse qué costó. Lo que Jackson quería que el mundo supiera, antes de morir, aunque en 2000 no sabía que moriría 9 años después, era algo que ningún escenario, ningún disco y ningún video podía decir en su nombre. Era esto, que toda la música, toda la danza, toda la magnitud de lo que había construido, era el intento de un niño al que no dejaron ser niño de encontrar el amor que su infancia no le dio, que lo consiguió de millones de personas que nunca lo conocieron en persona, y que aún así, a las 12 de la noche en su habitación del álbum más exitoso de la historia, seguía llorando porque no era suficiente. No porque el amor de los fans no fuera real, sino porque el amor que falta siempre es el primero, el que debió haber llegado antes de todo lo demás, y ese, ningún estadio lleno pudo dárselo jamás.